Y ahora nos metemos en una nota seria. Está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golán, según quien lo pronuncie. Daniel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Bien, bien. La vez pasada vos lo aclaraste, era Golán, ¿no? Sería la pronunciación en escocés Holland, pero ya nadie dice así. Ya nadie dice, pero ¿y en Escocia se escribe así como se escribe tu apellido? Sí, igual, claro, sin acento, obviamente. Acá se ha acentuado en la A. No, nosotros de ahora en más te decimos Golan para siempre. Vamos a hacer honor a tu origen. Daniel, ¿cuán optimista y cuán preocupado estás? Pero, pucha, era una pregunta difícil. Hola. Está ahí. Te pregunto. Se está entrecortando porque estamos con WhatsApp y yo no estoy con Wi-Fi ahora. Entonces, a ver ahora. Sí, yo te escucho. Pasamos un túnel, probablemente sea eso. Ah, perfecto. Te escucho perfecto. Si perfecto. Se corta nuevo, estacionar al costado, así choquen y hablemos tranquilos. Pero nada, contanos eso. ¿Qué ves en el futuro cercano? ¿Qué riesgos? ¿Qué posibilidades? Daría la impresión de que todo está aflojando un poco, pero queríamos escuchar un poco tu diagnóstico. El riesgo es que se nos meta antes de tiempo en forma comunitaria la variante Delta. Ese es el riesgo que estamos tratando de evitar. Si logramos contener eso, la variante Delta va a entrar, porque es dominante, en algún momento entra, y se hace comunitaria. Si logramos tener niveles de inmunización más altas, lo que se logra es básicamente bajar muchísimo la internación y bajar muchísimo los fallecimientos, que es lo que estamos viendo en Europa, ¿no? Yo estoy siguiendo muy de cerca varios países, en particular Gran Bretaña, y Gran Bretaña, con la cantidad de casos promedio de la última semana, que fue el que cerró el domingo, que tenían 42.000 y algo de casos promedio diario semanal. El 31 de diciembre, con esa cantidad de casos, con la variante británica, estaban con 555 fallecimientos y 24.000 internaciones. Y ahora están con 41 fallecidos y 2.400 internaciones. Es decir, es muchísimo lo que cambia el panorama cuando hay vacunación. ¿Y tienes algún cálculo, alguna idea aproximada de qué pasa si la principal cantidad de gente en la Argentina está inmunizada con una dosis en lugar de dos frente a la variante esta? Baja también mucho los casos graves, no en la misma proporción, es un poco menos, sobre todo con la vacuna Sinopharm, por eso estamos apresurando mucho ya la aplicación de la segunda dosis a los 21 días, ahora que hay mucha disponibilidad. Con AstraZeneca y con Sputnik es muy poca, relativamente poca la diferencia, pero no obstante eso, obviamente se van a terminar colocando las dos dosis, ¿no? Pero no hay tanta diferencia como con la Sinopharm. Sinopharm hay que dar rápidamente las dos dosis. Pero quiero decir, vos con la primera dosis, salvo de Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik, tenés alrededor de, creo que más de la mitad de la población vacunada con una dosis. Nosotros tenemos ahora, sí, se corta mucho, sí, yo estoy parado, pero se corta mucho con el WhatsApp. Hola. Si querés que te llamemos de línea y hablamos más tranquilo, hagamos eso, que la producción nos llame de la línea. Son las 8:25 de la mañana. Quería hablar un poquito de eso y un poquito del tema judicial a partir del plan Cunita, de lo que pasó, el sobreseimiento que tuvo Golán con el plan Cunita. Decime de nuevo la temperatura, Yamil. Bueno, tenemos casi 6 grados de temperatura, 3,9 de sensación térmica, 76% la humedad y la máxima para hoy 18 grados. A ver si Daniel, si el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires está en línea. Daniel, ¿estás ahí? No, todavía no está. ¿Cómo cubrió este bache, Jairo? Yo tengo cosas para decir. A ver, por favor. Bueno, puedo recomendarles Paraná, porque pueden descubrir los secretos de Paraná y atractivos que la hacen única. Paraná tiene todo: río, naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y también cultura, exquisitos sabores con identidad regional, muy cerca de Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Ahí
hay que vivir Paraná. Muy bien, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires ya está. Daniel, ¿estás ahí, no? Sí, ahora sí. Bueno, a ver, me estaba diciendo, yo te preguntaba, pero con cerca de la mitad, creo que un poquito más de la población vacunada con una dosis en la Argentina, ¿no alcanza para frenar significativamente la variante Delta? No, es una buena cantidad si vemos que estamos vacunando ya el 87% de los que están anotados para mayores de 18 años. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en menores de 18 años la tasa de casos graves y de mortalidad es de 0,15 cada 100.000. Es muy baja y se da fundamentalmente en los chicos con comorbilidades, que son, no hay un número exacto, por eso hemos lanzado ayer prematuramente la inscripción para poder saber cuántos vamos a tener en total, sobre todo los chicos con comorbilidades. Ayer solo se anotaron 146.000 en el ratito, desde la tarde que se anunció. Pero con los mayores de 18 vacunados y con los chicos con comorbilidades, que son relativamente pocos, te digo, en la provincia no deben ser más de 200.000, que se pueden vacunar rápidamente, ni bien está autorizada, uno ya tiene prácticamente el tema mortalidad muy controlado. Obviamente se sigue vacunando, pero básicamente el primer objetivo es bajar hospitalización y mortalidad en forma importante, y eso creo que con los mayores de 18, chicos con comorbilidad vacunados, lo vamos a lograr, lo vamos a notar muchísimo. O sea que aun cuando se demora la segunda dosis de Sputnik, vos ves un panorama que de ninguna manera en septiembre, octubre va a repetir los casos que hubo durante el mes de junio y principio de julio. No hablo de casos, hablo de internaciones o muertes. Claramente por lo que estamos viendo en otros países y por lo que estamos observando en nuestro país también, todavía sin la variante Delta, obviamente, todo este descenso de casos, aún con mucha movilidad, porque uno está en la calle... Sí, mucha movilidad y mucho frío. Y mucho frío, y siguen bajando, ayer volvieron a bajar 700 y pico de casos respecto del lunes anterior. Eso se debe primero a la vacunación, segundo a mucha gente que se inmunizó también porque tuvo la enfermedad, y tercero por las medidas de cuidado, porque las medidas de cuidado, si bien uno las sigue recomendando, en la práctica se nota que hay mucho movimiento. Se cumplen relativamente, pero hay mucho movimiento. Perdón, Gustavo Gravia lo saluda. Le quiero hacer una consulta sobre lo que anunció ayer el gobernador a partir de un aforo superior solo para quienes estén vacunados, de un 20% más según la fase en que esté cada distrito de la provincia de Buenos Aires. Uno entiende digamos, el discurso de Macron en Francia porque parece haber una corriente antivacuna importante, pero cuando uno ve los números de Argentina en general y de la provincia en particular, no parece haber una resistencia de la gente a vacunarse. ¿Estoy haciendo bien esa lectura o estoy equivocado? Sí, no, tal cual. En Argentina, mire, nosotros estamos yendo a los domicilios ahora y encontramos un montón de gente todavía que dice, no me había notado, pero no pone resistencia a vacunarse. Ya que están en casa me vacuno. Por distintos motivos van dejando, postergando, pero fíjense que de 12 millones ya hay 10 millones anotados, es decir, estamos muy por encima y se siguen anotando 30, 40.000, 50.000 por día. Es decir que ese problema no es, pero lo que se anunció ayer es un extra, es decir, un bonus, es decir, sobre lo que permite el sistema de fases de los aforos, 0% se pasa a un 30%, pero de gente vacunada. Se da un bonus. En la fase 2 se da un bonus, pero para gente vacunada. En la fase 3 y 4, que se permite 30 y 50%, se le agrega 20 más, pero con gente vacunada. Es decir, se da un bonus para incentivar todavía más a que aquellos remolones que todavía están dudando si vacunarse o no, lo hagan. Pero es un extra, es decir, si no tuviéramos esto, nosotros tendríamos que ceñirnos al sistema de fases, para eso si no hay que cambiar el DNU, y tendríamos un máximo, por ejemplo, en fase 4 de 50, ahora lo estamos llevando a 70, pero con ese 20 como un bonus track para que se vacunen. Daniel, Jairo Stacha te quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cuántos mayores de 70 en la provincia de Buenos Aires que se dieron la primera dosis de Sputnik están en una situación de tener que recibir la segunda dosis porque se le cumplen esos 3 meses famosos de espacio entre una y otra? Aproximadamente son 1 millón y los mayores de 60, de 60. De 60 y los tenemos prácticamente ahora. Hoy estamos dando 146.000 turnos, prácticamente todo Sputnik. ¿Todo segunda dosis? Y estamos esperando que se libere el 1 millón y pico de dosis que hizo el laboratorio Richmond. Ayer nos estaban diciendo que es muy próximo, eso serían para nosotros 400.000 dosis más, así que achicaríamos a 500.000 eso que nos está faltando para dar, y a la espera de que sigan llegando. No obstante, yo vuelvo a repetir siempre algo, que tener una dosis de Sputnik es lo mismo que tener una dosis de vacuna de Johnson & Johnson, es la misma, que es monodosis, o de tener una CanSino, es lo mismo que tener una monodosis de Sputnik componente 2, es una vacuna de 2 componentes, pero que dan una muy buena protección con el componente 1, equivalente a una vacuna monodosis como la de Janssen, que es muy buena. O sea que vos estás realmente optimista respecto de que con el actual nivel de vacunación, más lo que pueda venir en las próximas semanas, la Argentina está preparada para disminuir fuerte los efectos mortales de la variante Delta. Si logramos retrasar el ingreso de la Delta, estoy moderadamente optimista. Si logramos retrasar, si se nos instala rápidamente la Delta, por eso es nuestro afán por controlar la gente que entra, ¿no? Y nuestro enojo cuando algunos irresponsablemente no cumplen con el aislamiento. Por esta altura ya no se pueden entrar. Son 4 días en un hotel, que lo pueden elegir, sobre 104 hoteles con precios especiales, que los controlamos. Después en la casa 3 días más. Muy distinto a lo de Australia, que hasta te ponen 5 años de prisión, digamos. 4 días de hotel no es tan riguroso, y sin embargo muchos cumplen bien, pero tenemos un porcentaje. Hay 11 personas esta última semana, informó ayer el jefe de gabinete nuestro, que no los encontramos en los hoteles. Entonces, bueno, causa penal, le ponemos la multa, todo lo que quieran, pero... Sí, pero igual eso en todo caso es un castigo que no repara el daño hecho. Claro. Daniel, me decía la gente que labura con vos en prensa que vos tenías interés de hablar de algo que ya hablaste en otros lados, que es tu sobreseimiento en el caso del Plan Cunita. Sí, Ernesto, porque fueron muchos meses, años de decirse cosas, y en realidad asistimos a una causa que se elevó a juicio con la prueba la única prueba de una denuncia hecha por Graciela Ocaña, en donde dijo que ella fue a 11 con su tía y relevó 28 productos de los 42, ni siquiera el del Moisés, y que le daba más barato. Y el juez Bonadí pidió 3 veces una pericia, como le dio mal, la anuló, dictaminó la nulidad de esas pericias, pedía por en el expediente, y elevó la causa con la denuncia de Graciela Ocaña con la tía relevando precios en 11. Y la verdad, que lo que hizo la fiscal Baigún fue decir, pero yo no puedo tomar esto como prueba, busquemos la prueba. Y se hizo una pericia con peritos de la corte, técnicos, ingenieros, en fin, y vio todo que estaba bien, es decir, que no había ningún delito. Entonces, la verdad que yo incluso me he comunicado con algunos medios, como TN, que me invitó a hacer notas, pero para hablar de otras cosas, y le dije, pero también hablemos, porque fueron horas de zócalos y de análisis, y me dijeron que no, que ese tema no se tocaba. Entonces me parece injusto que dar tantas horas para decir que hubo delito, y cuando queda claro que no hubo ningún delito, no te den 5 minutos para explicar. Así que te agradezco que me des eso para déjame decirte 2 o 3 cosas. En principio, que cuando fue esto, yo recuerdo que nosotros hablamos al aire en radio con vos, me acuerdo de eso.
Y me acuerdo también que mi visión en general de los casos donde se investiga corrupción, si no los conozco mucho, más allá de dar la noticia, yo no pasaba. Es decir, bueno, procesaron a tal, procesaron a cual. De mi parte realmente no había, pero para nada ensañamiento con nadie, o por lo menos traté de que no lo hubiera. Por ahí en algún momento algo pasó, no sé qué. Pero quiero decirte una cosa que realmente pienso. En todo este proceso judicial o de justicia metiéndose en hechos políticos, ha sufrido mucha gente. Que yo recuerdo una causa armada contra de Narváez, donde se lo acusaba de narcotráfico en una campaña electoral. Después Macri procesado por una causa de las escuchas que realmente era muy débil. Yo cuando me puse a ver es que esto no sé cómo llegan a Macri, etcétera, y gente detenida. Me acuerdo el secretario de seguridad de Macri detenido por eso. Después algunas cosas que se hicieron vinculado al tema judicial, pero también muy persecutorias. No sé, me acuerdo toda la campaña sobre Ernestina Herrera de Noble con los nietos, que se le acusaba de robarle chicos a desaparecidos, una cosa que de ser verdad era gravísimo, pero no estar probado. Es gravísima la acusación, no se me ocurre nada más terrible que decirle a alguien. Y después pasó al revés, es decir, las personas que estaban también en esta situación, no vos, obviamente, porque vos no tenés nada que ver con todo esto, empezaron a sufrir cosas. La peor que para mí se hizo en la época de Macri fue la detención de personas sin condena, y sobre todo de personas muy importantes, por ejemplo Amado Vudú. La exhibición de Vudú con esposas en pijama me pareció una cosa espantosa, y lo dije en aquel momento. Es decir, hay un clima muy enrarecido donde había como tiros para todos lados, de todo, escraches a jueces de un lado, escraches a jueces del otro, remoción de alguien porque un juez dictaminó un allanamiento a una vivienda de Vudú, no sé, todas las cosas que hicieron la justicia en estos últimos 10 años, por poner algo. Ahora, en ese contexto, hay algo de la justicia que me parece que actúa bien, que si de repente un juez como Bonadío procesa irregularmente a alguien, la misma justicia después lo repara. Yo lo estoy viendo eso por eso cuando Macri dice me persigue la justicia, yo digo, pará, te están dictaminando una quiebra. Si está mal, va a haber otro juez que diga que está mal, como pasa con Dólar Futuro, o como pasa está por pasar con Memorándum con Irán. Entonces, mi visión es, yo entiendo que cada persona puede resultar injusto, una acusación injusta, pero si la misma justicia después lo repara, de repente quiere decir que el sistema judicial está funcionando bien. No sé si entendés, yo sé que es muy complejo lo que estoy diciendo. A ver, es un tema muy complejo, obviamente, y tampoco es mi especialidad. Yo solo lo que digo es que todos me parece que hay un acuerdo general en donde la justicia tiene que, pero no solo para estas cuestiones que son más políticas, para todo el mundo ser más rápida, porque si no, no es justicia, porque claro, 6 años es mucho. Y esperar, y hay otra gente que espera mucho más, y vuelvo a decir, no por causas de tipo político, no más vinculada a la política, pero decir, a mí lo que más me molesta es que yo iba a muchos programas de televisión, y había periodistas que hablaban con una certeza, y si yo leí el expediente, digo, ¿cómo leíste? Mira, te voy a contar una anécdota. Estábamos con ese gran periodista que era Mauro Viala, al cual yo admiraba mucho, y en ese entonces todavía estaba con su hijo, pero no es por una cuestión, no quiero generar polémica, pero digo, entonces Jonathan decía que él conocía perfectamente la causa, y yo, ¿qué estaba hablando? Y el padre le dice, no hables boludeces, al aire. Esta es la diferencia. Yo creo que... o sea, vos no te jode tanto que un juez te procese si después la justicia revisa eso, no te detiene, no simplemente... No, pero claro, pero que no te jode y te prejuzguen, y te jode porque Ernesto, mi madre se murió hace 3 años y tenía mucha angustia por eso, y ella me ve que a mí, yo vivo en mi mismo departamento de 65 metros cuadrados y hago la vida de siempre, nunca cambié mi estilo de vida, siempre viví de mis ingresos que tengo por mi salario, y ella lo sabe, y toda mi familia y mis amigos, obviamente que me bancaron todos, pero es doloroso para ellos. Yo no se la banca porque por ahí está más curtido de la política, pero el resto sufre. Pero saca eso, porque de última, bueno, estamos sujetos a esa regla de juego perversa, que creo que cambiar. No, hay que desactivar. Pero para todos, ¿no? Claro, eso es lo que te digo, hay que desactivar esa regla. También desde el periodismo, estoy completamente de acuerdo. Lo único que yo no estoy de acuerdo es que la idea de que un solo sector político es víctima de esto y otro sector es el victimario. Me parece que ha habido, pero en todo lo veo. Por ejemplo, cuando se discute el memorándum con Irán, se destaca mucho el fallecimiento de Héctor Timerman, pero no el de Claudio Bonadío, pero no el de Pepe Liayev, que fue el primero que denunció que
que o contó que eso ocurría, pero no el de Nisman, o al revés, se destaca el de Nisman y el de Bonadío, pero no el de... Y me parece que esa mirada es una mirada que incrementa la dinámica de agresiones recíprocas, porque cada cual ve la agresión que recibe y no la que emite. Entonces, por eso, yo creo que hay que hacer una mirada desde el punto de vista del periodismo, cómo se tratan estos temas, no estigmatizar a nadie, alguien de tiempo, que rija el principio de inocencia, que no se denoste a nadie, sacar esa cuestión de bronca, de odio, y construir un país en donde hay dos miradas o dos o tres proyectos, como lo quieras decir, desde la política, de los que social, se discuta políticamente, que se pueda discutir más normalmente, que no se rompan familias. Mira, anteayer hablaba con mi hermano en Brasil, hace 50 años, parece que está en Brasil, y le digo, ¿cómo fue con la selección? Y me dice, mira, te voy a decirle, por primera vez en la historia, Brasil ni siquiera le dio mucha bola al tema del partido con Argentina, porque Brasil en estos 4 años es otro país, me dice él. Hay una situación que ya no es el Brasil alegre que uno conoce, la gente se odia, las familias se rompen, los amigos no se pueden juntar. Bueno, eso no debe pasar. Yo creo que tenemos que retomar un momento en donde podamos los argentinos, aún en la disidencia, no romper amistades, no romper familia, y cada uno tener su proyecto, votarlo, defenderlo con convicciones, con pasión, pero no pasar de eso, porque si no, la vida se vuelve muy invivible también, ¿no? No podría estar más de acuerdo. Daniel, te agradezco la deferencia de atendernos y seguiremos conversando.